Hola a todos, estudiantes de Ingeniería y de la carrera de Licenciatura en Biotecnología. Damos inicio al curso de Física 1 para todos los alumnos que se encuentran cursando este espacio. Iniciamos esta modalidad. El día de hoy desarrollaremos el tema número 1, que básicamente tiene como título fundamental a las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas en esencia constituyen el eje central, el punto de partida de la mayoría de las ingenierías y de la licenciatura de biotecnología de todo el país y de todo el mundo. Por lo tanto, es necesario que entendamos el concepto de las magnitudes físicas, cómo se las mide, qué incluye un proceso de medición, qué significa la presencia de los errores en las mediciones de las magnitudes físicas. Para ello vamos a comenzar a mostrar básicamente qué es lo que vamos a desarrollar en esta clase. En esta clase lo que vamos a ver es tratar de entender el concepto de lo que son las magnitudes físicas, los sistemas de unidades que hoy en día tienen lugar en las distintas ingenierías y sobre todo aquellas que son de mayor uso en las distintas áreas de la ingeniería y de la biotecnología. ¿Qué significa trabajar con la homogeneidad de dimensiones? Dimensiones que también se conoce con el nombre o reciben el nombre de magnitudes. Y finalmente concluiremos este tema número 1 con lo que llamamos un proceso de medición. La medición es una de las operaciones más importantes que tienen lugar dentro del área de las ingenierías y de la biotecnología. Y por supuesto, va acompañado a todo proceso de medición los errores. Y para ello vamos a clasificarlos, vamos a entenderlos, vamos a tratar de medir a los errores para de esa manera determinar el grado de eficiencia de un proceso de medición. Las magnitudes físicas, una gran pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué representa? ¿Qué son las magnitudes físicas? Básicamente, desde el área desde el manejo de instrumentos de medición, podemos llegar a decir que magnitudes físicas son todas aquellas magnitudes o son todos aquellos parámetros que podamos llegar a medir. ¿Qué es lo que podemos medir? Podemos medir, por ejemplo, la longitud, podemos medir la masa de un cuerpo, podemos medir el volumen, podemos medir la velocidad a la que se mueve un cuerpo, podemos medir la densidad de un líquido, podemos medir la presión que ejerce un gas, es decir, todo aquello que podamos medir constituyen las magnitudes físicas. ¿Qué propiedades tiene desde el punto de vista del análisis de la materia como aquella porción del universo que podemos llegar a aislarla de manera imaginaria o de manera real? Podemos llegar a decir de que las propiedades, y a modo de un repaso de lo que es la química general o la química básica, que seguramente ya la hayan visto en un curso anterior, las propiedades de la materia las podemos clasificar en dos grandes grupos. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, la temperatura de ebullición, la temperatura de congelación o de solidificación. La densidad, la viscosidad se consideran propiedades intensivas, entre otras. ¿Por qué decimos que no dependen de la cantidad de materia? Por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua siempre va a ser 100 grados centígrados. No importa cuál es el volumen, no importa si se trata de 1 litro o de 1000 litros o de 1.000.000 de litros. Siempre la temperatura de ebullición del agua será de 100 grados centígrados. Entre las propiedades extensivas tienen que ver aquellas con las que guardan una relación directa con la cantidad de materia. Aumentan con la cantidad de materia y ellas son, por ejemplo, las propiedades extensivas tales como el área, el volumen, el peso, entre otras. Sin ir más lejos, el peso de una cierta cantidad de materia va a aumentar a medida que aumente la cantidad de materia. De la misma manera, el volumen y el área. Ahora bien,
Las magnitudes físicas, en definitiva, ¿cómo los relacionamos con estas propiedades que acabamos de ver? Las magnitudes físicas se las puede considerar como que son propiedades de la materia. Son propiedades que pueden ser medidas. Por ejemplo, si estamos hablando de una propiedad que tienen los sistemas materiales tales como la masa, podemos decir en un ejemplo un valor, masa igual a 8 kilogramos. Esta es una magnitud física y fíjense los elementos que la componen. Un valor numérico y su respectiva unidad. Estos dos elementos constituyen lo que llamamos el eje central de lo que es una magnitud física. Nunca puede faltar uno de ellos porque de lo contrario estaríamos hablando de una magnitud física incompleta. Debe estar acompañado de un valor numérico y de su respectiva unidad. Esto es lo que dentro de breves instantes vamos a comenzar a desarrollar. Sistemas de unidades. La masa, en este caso en particular, estamos observando que se expresa en una unidad llamada kilogramo. Pero no siempre va a ser posible esto. Existen otras formas de expresar a la masa y estaríamos hablando ya de los sistemas de unidades. Ahora bien, ¿cómo vamos a clasificar a las magnitudes físicas? Vamos a clasificarlas en tres grandes grupos. El primero de ellos tiene que ver con las magnitudes escalares. Son aquellas que solamente necesitamos de dos elementos, un valor numérico, también llamado módulo o cantidad, y la unidad respectiva, como hemos hablado hace un instante. Es decir, de que estas son las magnitudes que a diario conocemos como masa, como longitud, como tiempo, como área, densidad, volumen. Solamente necesitamos un valor numérico y su unidad respectiva. Por ejemplo, si estamos hablando de área, podemos estar hablando de un valor, por ejemplo, 100 kilómetros cuadrados. Si estamos hablando de un tiempo, estamos hablando de 30 minutos. Si estamos hablando de la densidad, por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramos sobre centímetros cúbicos. Cada una de ellas va a quedar definida entonces por un valor numérico o cantidad y su unidad respectiva. Este que ven ustedes aquí es el segundo grupo de magnitudes, también llamadas magnitudes vectoriales. Aquí no solamente es necesario identificar la cantidad numérica y su unidad respectiva. Acá se necesitan otro tipo de parámetros de referencias. Es decir, por tratarse de magnitudes asociadas a vectores, es necesario tener en cuenta los elementos de un vector, es decir, la dirección, el sentido, el módulo y el punto de aplicación. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales son, por ejemplo, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el caudal. Estas magnitudes son claros ejemplos de magnitudes vectoriales. Una de las fuerzas más conocidas en la naturaleza es el peso de los cuerpos. El peso de cada uno de nosotros como personas representa una fuerza y como tal una magnitud vectorial. Necesitamos entonces módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. El tercer grupo de magnitudes en esta primera clasificación que estamos desarrollando tienen que ver con las magnitudes tensoriales. Son aquellas que necesitan de ciertos parámetros de referencia para poder identificarlas. Es decir, que desde un punto de vista presentan un valor y su unidad respectiva, en tanto que desde otro punto de vista la misma propiedad va a tener otro valor de referencia con respecto a su unidad. Uno de los ejemplos característicos de magnitudes tensoriales es la permeabilidad. Esto estamos hablando cuando en determinados fenómenos de los seres vivos, como así también en otras operaciones de la ingeniería y de la biotecnología, estamos hablando de las propiedades que presentan las membranas semipermeables.
Son aquellas membranas que permiten el paso, por ejemplo, de un solvente desde un lugar, en este caso desde una solución A hacia una solución B. Esta membrana semipermeable va a tener la característica de una propiedad de una magnitud física llamada permeabilidad. Y esta permeabilidad estará en función de las concentraciones de las soluciones A y B que se encuentran aquí separadas por esta membrana semipermeable. Seguramente cuanto mayor sea la diferencia de concentraciones, mayor va a ser la permeabilidad. Es decir, de que el parámetro de referencia para el caso de la permeabilidad está asociada principalmente al parámetro de referencia llamado concentración de las soluciones. Otro de las magnitudes tensoriales que vamos a ver nosotros en Física 1 es el momento de inercia. Está asociada a la rotación de los cuerpos y a la causa que ha provocado justamente la rotación. El índice de refracción. El índice de refracción es una magnitud física que está asociado al pasaje de luz a través de una solución o de un medio visible. Estos son características fundamentales de las magnitudes tensoriales. Existen otros criterios para clasificar a las magnitudes. Por ejemplo, las magnitudes fundamentales o también llamadas magnitudes primarias. Son quizás las más importantes, las que han dado origen o lugar a las que vienen después. Dentro de las magnitudes fundamentales tenemos, fíjense, la longitud, la masa, el tiempo. Y como ven ustedes aquí, en color rojo, las abreviaturas de cada una de ellas. Existen otras magnitudes fundamentales tales como la intensidad de corriente, la temperatura, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. Fíjense ustedes que la cantidad de sustancia es una magnitud fundamental que lo han desarrollado ustedes en química, por ejemplo, expresada en moles. La intensidad de corriente es una magnitud fundamental que se va a desarrollar muchísimo y en prácticamente la mayoría de los contenidos de una materia que se denomina Física 2 o la física que estudia a la electricidad y el magnetismo. Dentro de las magnitudes fundamentales, entonces, las más usadas en Física 1 van a ser la longitud, la masa y el tiempo. Quiero destacar en este cuadro que estas tres magnitudes, fíjense, las vamos a abreviar con L mayúscula, M mayúscula y T mayúscula para identificar a cada una de ellas. El otro grupo se la denomina magnitudes secundarias o derivadas. ¿Por qué se las llamará derivadas? En breve vamos a sacarnos esa duda. Dentro de las magnitudes derivadas se encuentran el volumen, el área, la densidad, la fuerza, la velocidad, la presión, el trabajo, la energía. Es decir, el gran número de magnitudes usadas en biotecnología y en todas las carreras de ingeniería están asociadas generalmente a las magnitudes derivadas. Pero para tratar de entender las magnitudes derivadas, tendríamos que haber visto primero las magnitudes fundamentales o primarias. ¿Por qué se las llama derivadas? De esta manera, fíjense, se las llama derivadas porque cada una de ellas derivan de las primarias a partir de operaciones matemáticas muy sencillas, tales como el cociente, el producto, la potencia. Fíjense que el área está asociada a la magnitud primaria longitud elevada a la potencia cuadrática. Es por eso que nosotros hablamos de que una determinada área, o también llamada superficie, podemos llegar a expresarla en 100 kilómetros al cuadrado, 1000 metros cuadrados, 300 centímetros cuadrados. Por ejemplo, el volumen es una magnitud que también está asociada a la magnitud primaria longitud, pero utilizando acá una operación matemática sencilla, al igual que la anterior, que es la potencia, con la única diferencia que aquí se encuentra elevada a la potencia cúbica. Es por eso que hablamos, por ejemplo, de un volumen de 3 metros cúbicos, un volumen de 1000 centímetros cúbicos, por ejemplo. La densidad
es una magnitud derivada. ¿Por qué? Fíjense, asocia a dos magnitudes, el cociente entre la masa y el volumen. Pero si queremos utilizar las magnitudes primarias o fundamentales para relacionarla, finalmente llegamos a la conclusión que la densidad es igual a la masa sobre, teniendo en cuenta que el volumen es igual a la longitud elevado al cubo, nos queda que la densidad es igual a el cociente, fíjense, una operación matemática, masa sobre longitud elevado al cubo. Es decir, que acá utilizamos dos operaciones matemáticas, el cociente y la potencia. Otra de las magnitudes derivadas o secundaria que se utiliza muchísimo en Física 1 es la velocidad. La velocidad puede ser medida y la velocidad es la relación que existe entre dos magnitudes primarias relacionadas a través del cociente, la longitud y el tiempo. Por eso es que decimos de que la velocidad se expresa, por ejemplo, a través de un vehículo que se desplaza a 70 kilómetros sobre hora. Por ejemplo, otro caso sería una persona que se dedica a trotar o a caminar en estos tiempos por una plaza, se encuentra trotando a una velocidad de 5 kilómetros sobre hora. La aceleración es una magnitud también secundaria, con la única diferencia es que la aceleración es el cociente entre dos magnitudes, la velocidad y el tiempo. Fíjense que acá nuevamente aparece la operación cociente. Pero teniendo en cuenta de que la velocidad es igual a longitud sobre tiempo, al reemplazar aquí nos queda que la aceleración es igual al cociente entre la longitud y el tiempo al cuadrado. Fíjense que en cada una de las magnitudes secundarias aparecen magnitudes primarias vinculadas a través de operaciones matemáticas muy sencillas. Producto, cociente, potencia. Uno de los ejemplos que podemos llegar a hablar de aceleración es, por ejemplo, la aceleración de la gravedad. Es decir, la aceleración con la que todos los cuerpos son atraídos por la Tierra en su movimiento de caída libre. La aceleración de todos los cuerpos es de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es un ejemplo de medición de la aceleración. Una vez más, una magnitud secundaria o derivada es la fuerza. Yo les había comentado que la fuerza más difundida en la naturaleza es el peso de los cuerpos. La fuerza es el producto entre dos magnitudes, la masa y la aceleración. Ahora bien, como habíamos dicho que la aceleración es igual a la longitud sobre tiempo al cuadrado, finalmente nos queda que la masa es igual al producto de la masa por la longitud sobre el tiempo al cuadrado. Fíjense que en esta magnitud secundaria llamada fuerza aparecen las tres operaciones matemáticas que involucra a magnitudes primarias: el producto, el cociente y la potencia. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la longitud sobre el tiempo al cuadrado. En breve vamos a identificar cuáles son las unidades de la fuerza, cuáles son las unidades de todas las magnitudes que estamos analizando en este presente tema. Cuando hablamos de uno de los elementos de toda magnitud, estamos hablando del elemento unidad. Es fundamental que nosotros, cada vez que escribamos el valor de una magnitud, identifiquemos específicamente cuál es la unidad a la que estamos refiriéndonos. Por ejemplo, en este caso particular, fíjense, longitud es igual a 23 metros. Si no estuviera presente la unidad respectiva, nosotros como profesionales o futuros profesionales en el área de la física, de la biotecnología, no podríamos identificar de qué valor estamos hablando, porque no es lo mismo estar hablando de 23 milímetros, 23 centímetros, 23 kilómetros, 23 pulgadas, por así llamarlo.
entonces es necesario que nosotros identifiquemos la unidad a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué sucedería si en una medición no colocáramos la unidad? No tendríamos una idea de la referencia a la que estamos midiendo justamente dicho valor. Ahora bien, esta unidad podemos llegar a representarla en distintos sistemas de unidades. ¿Qué significa eso? Que en todo el mundo y en determinadas regiones en particular existen distintas formas de expresar una magnitud con su unidad respectiva. Para eso estamos hablando de sistemas de unidades. Por ejemplo, nosotros vamos a ver estos tres grandes grupos de sistemas de unidades. En uno de ellos, también conocidos como sistema internacional, sistema MKS o sistema métrico legal argentino. Todos ellos tienen los tres distintos nombres, pero tienen la misma estructura en sus sistemas de unidades. El sistema MKS, para que ustedes una idea, significa metros, kilogramos, segundos, es decir, referidas a las tres magnitudes primarias o fundamentales que nosotros habíamos desarrollado al principio. El segundo de los sistemas se los denomina sistema CGS. Sus siglas significan centímetros, gramos, segundos. Y el tercero de los sistemas es el sistema técnico, un sistema que tiene poca difusión, pero que en particular algunas unidades características en ingeniería y en biotecnología hacen referencia a este sistema, por lo tanto es necesario que lo mencionemos. Ustedes se preguntarán, ¿solamente estos tres sistemas existen en todo el mundo? No, existen otros sistemas más. Por ejemplo, en Estados Unidos se lo conoce con el nombre de sistema americano, en la cual utiliza, por ejemplo, la unidad de la longitud es, por ejemplo, la pulgada o el pie. Otro sistema es el sistema inglés, donde la longitud, por ejemplo, en el sistema inglés se refiere a la unidad de medida, la pulgada. Es decir, en cada región del mundo los sistemas de unidades van variando de acuerdo a las necesidades y características de la sociedad. Nosotros, en particular, dentro de los contenidos que tenemos para el tema número 1 y en física 1 en general, vamos a desarrollar estos tres sistemas. Por supuesto que existen equivalencias y oportunamente ustedes tendrán en los contenidos de la plataforma virtual o a través de los distintos correos que les van a enviar los jefes de trabajos prácticos, tablas de equivalencias, de tal manera de no tener que aprenderse de memoria ninguna equivalencia en características. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a decir de que la longitud, un valor cualquiera, está expresado en 70 centímetros. Esto sería el sistema CGS. Ahora bien, ¿qué pasa si quisiéramos convertir al sistema MKS? Es decir, llevar esta longitud a metros. Sabemos entonces que si en un metro existen 100 centímetros, 70 centímetros equivaldrán a 0,7 metros. 0,7 metros, teniendo en cuenta la característica de la unidad del pie, si un pie es igual a 30,4 centímetros, 0,7 metros equivale a 2,3 pies. Si una pulgada es igual a 2,54 centímetros, estos 70 centímetros originales equivalen a 27,55 pulgadas. Estos cálculos por ahí mentales que les estoy planteando, ustedes lo van a poder hacer utilizando las tablas de equivalencias, de tal manera de no tener que memorizarse nada, simplemente leyendo e interpretando esas equivalencias, ustedes a través de simples reglas de 3 pueden llegar a plantear y a resolverlo. Fíjense el volumen. El volumen generalmente de los líquidos, por ejemplo, un valor podría llegar a ser a 3.500 litros. Nosotros si quisiéramos expresar esto en el sistema MKS, tendríamos que expresarlo en metros cúbicos. Si en un metro cúbico dice la tabla de equivalencia es igual a 1.000 litros, 3.500 litros equivalen a 3,5 metros cúbicos.
También la tabla de equivalencia dice que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si estamos hablando de esta relación de equivalencia, en el sistema CGS, 3.500 litros equivaldrían a 3.500.000 centímetros cúbicos. Repito, todas estas operaciones que yo les estoy dando de manera, por así llamarlo, de manera instantánea, ustedes lo pueden llegar a hacer utilizando la tabla de equivalencias. El sistema internacional de lo que yo les hablé hace un rato, también llamado sistema MKS o también llamado sistema métrico legal argentino, presenta para estas tres magnitudes fundamentales o primarias el nombre respectivo, metro, kilogramo, segundo, y el símbolo que existe para cada una de ellas. Ustedes van a tener en esa tabla número 1, que va a estar presente y a disposición de ustedes, para cada sistema, cuál es la magnitud fundamental y sus respectivos símbolos característicos. Por ejemplo, si estamos hablando en el sistema CGS, las magnitudes fundamentales serán la longitud, la masa y el tiempo. La longitud se va a expresar en la unidad llamada centímetro, la masa será el gramo y el tiempo en segundo. Y en esta columna observamos los símbolos o abreviaturas de cada una de ellas. En el sistema técnico, fíjense, las tres magnitudes fundamentales, la longitud se expresa en metros, la masa acá difiere, aparece una unidad un poco extraña y nueva quizá para todos ustedes, que se denomina unidad técnica de masa. Y el tiempo, al igual que en los tres sistemas anteriores, se expresan en segundos. Fíjense las abreviaturas. M corresponde a metro, UTM corresponde a unidad técnica de masa y el segundo como en los casos anteriores. Esta es la equivalencia para esta nueva unidad que aparece en masa como unidad técnica de masa. En el sistema internacional MKS o Simela estaba el kilogramo. 1 kilogramo masa equivale en el sistema CGS a 1000 gramos masa y en el sistema técnico a 0,102 UTM. Esta es una equivalencia que van a tener ustedes en esa tabla número 1 para poder utilizarla cuando sea necesario. Otros sistemas unidades, como yo les había comentado, está el sistema inglés, el sistema americano. Para ellos, siempre tomando como referencia la longitud, la masa y el tiempo. Y en realidad ustedes se preguntarán, ¿por qué solamente la longitud, masa y el tiempo y no las otras magnitudes derivadas? Porque como habíamos dicho anteriormente, las magnitudes secundarias o derivadas derivan de estas tres, longitud, masa y tiempo, a través de combinaciones u operaciones matemáticas sencillas. Fíjense, en el sistema inglés la unidad de longitud es el pie, en tanto que en el sistema americano aparece la pulgada. En el sistema inglés y en el sistema americano la unidad de masa es la libra, en tanto que el segundo aparece como unidad de tiempo en los dos sistemas. En este pequeño cuadro que ven ustedes acá en la parte inferior de la pantalla podrán tener una idea de cómo se vinculan justamente el pie, la pulgada y la libra con el resto de las unidades características de los tres sistemas que nosotros habíamos desarrollado, que son el sistema internacional, MKS, Simela y el sistema CGS. Repito, estas equivalencias que ustedes ven acá se van a encontrar justamente en las tablas que oportunamente podrán bajar a través de lo que es la plataforma virtual. Existen otras equivalencias según otras partes del mundo, por ejemplo, equivalencias de longitud. Fíjense que aparece la unidad yarda. La yarda equivale, una yarda equivale prácticamente a el valor cercano al metro, 0,9144 metros. La milla, por ejemplo, es una unidad de longitud que equivale a 1604,34 metros. O la unidad de volumen, que sería el galón, también utilizado muchísimo en países europeos. Un galón equivale a
785,4 litros. Es decir, el galón está asociado justamente a 3, casi 4 litros, 3,7854 litros. Cuando hablamos de otra de las operaciones que se desarrollan en el área de la ingeniería, una de ellas tiene que ver con homogeneizar dimensiones, homogeneizar unidades dentro de lo que es la operación. Es decir, la homogeneidad de dimensiones es una operación más que nada relacionada a la matemática. La homogeneidad significa transformar todas las magnitudes que se encuentran en distintos sistemas de unidades en un mismo sistema de unidad, en uno solo. Es por eso que tiene que ver la palabra como homo. Homo significa uno, significa transformar todas las magnitudes que van a intervenir en un cálculo característico, en un cálculo específico, en un sistema de unidades. Fíjense este ejemplo que ven ustedes aquí. Debe calcularse el volumen de un cilindro cuyo diámetro es de 50 centímetros y su altura es de 60 pulgadas. Inmediatamente identificamos acá dos magnitudes, diámetro y altura. Fíjense que son magnitudes porque tienen un valor numérico y su unidad respectiva. Ahora, lo que observamos es que presentan distintos sistemas de unidades. La primera pregunta que nos hacemos es decir, ¿de qué magnitudes estamos hablando cuando hablamos de diámetro y de altura? Estamos hablando de longitud, de tiempo, masa, de fuerza, de velocidad. Eso es lo que primero tenemos que identificar. ¿Qué significa el diámetro y la altura a la hora de clasificarla en magnitudes? Nosotros lo que sabemos en realidad es que el volumen como solución, como característica a calcular, desde la matemática nos ofrece una fórmula, una ecuación. Pi por diámetro al cuadrado por altura sobre 4. Esta va a ser nuestra solución, nuestra ecuación madre. A partir de ella vamos a tener que resolver. Ahora, fíjense que en esta ecuación aparecen las dos magnitudes que tenemos aquí, el diámetro y la altura. Nosotros vamos a tratar de disolver de qué magnitudes se tratan para poder tener una idea justamente de este diámetro y esta altura, ¿qué son desde el punto de vista de la clasificación de magnitudes? Tanto el diámetro como la altura representan una magnitud llamada longitud. ¿Por qué? Porque se expresa en unidades de longitud. Pero fíjense, en el enunciado del problema, tanto el diámetro como la altura, que son longitudes, aparecen en unidades diferentes. Vamos a tener que homogeneizar, vamos a tener que convertir a las dos en un solo sistema de unidad, o convertir las pulgadas en centímetros o los centímetros en pulgadas. Teniendo en cuenta que la unidad de pulgada corresponde a un sistema de unidad que nosotros no nos manejamos cotidianamente, vamos a tratar de convertir a las pulgadas en centímetros. Para ello, utilizando el cuadro de equivalencia o la tabla de equivalencias, nosotros vamos a decir, ¿cómo hacemos para convertir las pulgadas en centímetros? Pues bien, nosotros acá decimos, para que estas pulgadas se vayan y aparezcan los centímetros, vamos a multiplicar por un cociente. Este cociente, como ven ustedes acá en color rojo, aparece la relación entre pulgadas y centímetros. ¿Por qué la pulgada acá se encuentra como denominador? Porque yo necesito colocarla como denominador para que se pueda simplificar con la pulgada que se encuentra en el numerador, que es el dato 60 pulgadas. Yo de esa manera simplificaría la pulgada y quedarían los centímetros en el numerador. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y este valor que aparece aquí, 1 y 2,54, de dónde aparece? Esa relación aparece de la tabla de equivalencias. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, este cociente que ven ustedes acá surge de utilizar
esa tabla de equivalencias entre pulgadas y centímetros. Es decir, que no tienen que memorizar nada, solamente tienen que saber interpretar esa tabla de equivalencia de tal manera de utilizarla oportunamente. Simplificamos las pulgadas, como ven ustedes acá, y de esa manera nosotros vamos a multiplicar 60 por 2,54 dividido 1, por lo tanto nos queda que la altura que oportunamente era de 60 pulgadas equivale en el sistema CGS a 152,4 centímetros. Es decir, que hemos convertido las dos magnitudes al sistema CGS. Hemos homogeneizado. Recién, cuando hemos homogeneizado esas dos magnitudes, vamos a reemplazar en la ecuación número 1, que era el volumen, pi por diámetro al cuadrado por altura sobre 4. Fíjense que estas dos magnitudes se encuentran elevadas a potencias distintas. 50 centímetros al cuadrado significa elevar este cuadrado tanto valor numérico como su unidad respectiva. Una de las propiedades que deben conocer que presentan las magnitudes físicas. Cuando una magnitud se encuentra elevada a una determinada potencia, esta potencia afecta al valor numérico y a su unidad respectiva. Por lo tanto, fíjense que al elevar esta magnitud física, observamos acá 50 al cuadrado por centímetros al cuadrado. Fíjense que a continuación nos encontramos que tenemos dos magnitudes en una operación productos que se encuentran elevadas a distintas potencias. ¿Qué es lo que sucede cuando tengo un producto de potencia de igual base? Se suman sus exponentes. Es por eso que ustedes ven aquí en el resultado la unidad centímetros al cubo. Este valor que ustedes ven acá es simplemente el resultado de multiplicar 152,4 por 50 al cuadrado por pi dividido 4. Por lo tanto, el volumen del recipiente que estamos hablando alberga un volumen de 299.085 centímetros cúbicos. Esto en una operación podemos llegar también a interpretar cuántos litros pueden ingresar. Para ello yo podría utilizar la tabla de equivalencia en la que dice que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, para este volumen, fíjense ustedes acá, al simplemente correr la coma vamos a tener 299,085 litros. Esto, repito, todo lo vamos a hacer con la ayuda de la tabla de equivalencias. Cuando hablamos de magnitudes, inmediatamente relacionamos a todo aquello que podamos medir. Y cuando hablamos de proceso de medición, inmediatamente lo primero que decimos es ¿con qué vamos a medir? El ¿con qué vamos a medir? Se responde simplemente a esta respuesta: instrumentos de medición. Los instrumentos de medición, en definitiva, son todos aquellos equipos materiales que utilizamos para comparar magnitudes físicas. Comparamos con algo de referencia. Generalmente comparamos utilizando siempre unidades de medida, metros, kilogramos, segundos, litros. Pero siempre los instrumentos de medición se caracterizan justamente por tener ciertas propiedades. Si vamos a medir el tiempo, vamos a utilizar un cronómetro. Si vamos a medir una masa, vamos a utilizar como instrumento de medición una balanza. Si vamos a medir, por ejemplo, la densidad de un líquido, vamos a utilizar un densímetro. Es decir, cada instrumento de medición va a medir una magnitud característica. Pero para ello vamos a identificar algunas características de los instrumentos de medición. Se dice que un instrumento presenta mayor precisión cuando estamos en un proceso de medición, estamos realizando justamente varias medidas y siempre obtenemos el mismo resultado para dicha medida en iguales condiciones. Es decir, cuando se da esto se dice que la precisión del instrumento es elevada. Siempre obtenemos
el mismo resultado para la misma magnitud en las mismas condiciones que hemos dado. Cuando hablamos de un instrumento de medición con gran exactitud, significa que estamos utilizando un instrumento que da el valor más cercano al valor real de la magnitud. Esto es muy difícil de lograr porque la exactitud de un instrumento de medición está asociado generalmente a algo que se conoce con el nombre de calibrado, fabricado. Otra de las propiedades que tiene un instrumento de medición es la apreciación. Generalmente la apreciación está asociada a la medida más pequeña que podemos llegar a medir. Por ejemplo, si podemos llegar a medir 1 milímetro o 1/10 de milímetro de longitud, estamos hablando de una gran apreciación. Por ejemplo, las balanzas analíticas que usualmente se utilizan en los laboratorios, sobre todo en aquellas materias que tienen que ver con la química y con la biología. Generalmente los valores de masa son aproximadamente de milésimas de gramos. Entonces estamos hablando de la medida más pequeña que podemos llegar a medir. Y cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de la cantidad de cifras que va a tener una magnitud y que se los conoce como cifras significativas. Por ejemplo, cuando decimos que la densidad de un líquido es igual a 1,119, estamos hablando de 3 cifras después de la coma, donde nos refiere a un instrumento de medición con alta sensibilidad. Cuando decimos, por ejemplo, que un calibre utilizado generalmente para medir una longitud, estamos hablando, por ejemplo, de un valor que puede llegar hasta 3 o 4 decimales para un valor medido de longitud. Generalmente, cuando vamos a utilizar determinados instrumentos de medición, por ejemplo, para la longitud, estamos utilizando un tornillo micrométrico o también llamado Palmer. Fíjense que se coloca el objeto a medir en este espacio que estoy mostrando aquí, de tal manera que a partir de allí podemos llegar a medir, por ejemplo, el espesor de un cabello, el espesor de un filamento de hilo metálico, y sus valores van a estar dados justamente a partir de la lectura en estos 2 tambores que ven ustedes aquí. Otro de los instrumentos utilizados para medir longitudes es el calibre o vernier, muy utilizado en las escuelas técnicas, escuelas secundarias, y actualmente también dentro de lo que es en la universidad. Puede llegar a medir profundidades, puede llegar a medir diámetros a partir de lo que son estas 2 muescas que ven ustedes acá designadas con el número 2, o diámetros internos o diámetros externos. Con 2 medimos diámetros internos, con la parte 1 medimos diámetros externos. Las lecturas respectivas podemos identificarlas a través de lo que es estas 2 reglas que ven ustedes aquí. Una de ellas se la denomina regla móvil, como ven ustedes acá, identificada como 6 y 7, y dentro de lo que es la regla fija, identificado con el número 4. El tiempo podemos llegar a medirlo a través de este instrumento llamado cronómetro. Cronómetro o bien con un reloj pulsera. Generalmente cuando vamos a utilizar el cronómetro nos interesa, por ejemplo, determinar la finalización de un proceso biológico llamado fermentación, por ejemplo. Los termómetros pueden llegar a ser utilizados para medir temperaturas y fíjense las distintas unidades en las que se expresa la temperatura: grados centígrados, grados Fahrenheit, Kelvin, llamada temperatura absoluta. Existen termómetros en donde en su interior existe un bulbo que contiene mercurio, o también los termómetros digitales. Desde ya les comento que los termómetros que tienen y que funcionan con columnas de mercurio son los más eficaces, los más utilizados dentro de lo que es el área de laboratorio y el área de ingeniería. Si estamos hablando de instrumentos para medir la densidad, vamos a utilizar los densímetros. Como ven ustedes acá, un densímetro es este dispositivo de vidrio que contiene en la parte inferior un contrapeso con pequeñas esferas metálicas.
Esto se sumerge en el interior, por ejemplo, de una probeta en donde se haya contenido el líquido cuya densidad se desea medir, y el menisco de ese líquido podemos llegar a captarlo en la división que ven ustedes acá, en la regla graduada en esta columna de este instrumento. Ese es el valor en la que nos va a determinar, por ejemplo, un valor de densidad expresado en gramos sobre centímetros cúbicos o también conocido como gramos sobre mililitros. Un instrumento muy utilizado en las carreras de ingeniería, los viscosímetros, sobre todo cuando estamos hablando de fluidos reales. Los viscosímetros se utilizan para medir viscosidad. La viscosidad es una propiedad muy importante dentro de lo que es los fluidos reales. Una de las unidades de la viscosidad es el Poise. El Poise es la relación que existe entre los gramos sobre centímetros y segundo. Y esta imagen que ven ustedes acá es el dispositivo que mide la viscosidad de un fluido o de un líquido. Caudalímetro. Los caudalímetros son muy utilizados en el área también de la ingeniería y también en el área de la biotecnología, sobre todo cuando estamos hablando de procesos fermentativos, cuando estamos tratando de identificar la cantidad de líquido que circula en unidad de tiempo. ¿A través de dónde? ¿A través de qué lugar? Generalmente a través de conductos llamados tuberías. ¿Qué es lo que mide el caudalímetro? Entonces, la cantidad de metros cúbicos de un líquido que circula en unidad de tiempo. Esto es un caudalímetro, también utilizado tanto para líquidos o como para gases. Generalmente los caudalímetros son muy utilizados también en aquellas empresas que ofrecen un servicio, como por ejemplo las empresas que ofrecen servicio de agua potable. Las empresas que ofrecen servicio de agua potable les interesa saber la cantidad de metros cúbicos de agua, por ejemplo, que han consumido a través de una determinada unidad de tiempo. Generalmente estos caudalímetros determinan el costo final de ese servicio que ha utilizado ese hogar o esa familia. Todo proceso de medición, entonces, puede identificarse a través de estos tres elementos. Todo proceso de medición se necesita de un operario, es decir, de una persona. Ese proceso de medición, además de la persona, necesita contar con un instrumento de medición y que entre ambos, entre el operario y el instrumento de medición, surge el tercer elemento que son los errores. Ustedes se preguntarán, ¿siempre van a estar los errores presentes? La respuesta es sí. Entonces, de la combinación del operario, del instrumento de medición y de los errores, surge lo que se denomina la magnitud que se va a medir. La magnitud que se va a medir puede ser una longitud, una masa, densidad, velocidad, aceleración, caudal, temperatura. Una vez que se tiene en cuenta esto, recién allí surge lo que se conoce con el nombre del valor aproximado. Ustedes dirán, esto en tiempo medido, ¿cuánto demora en obtenerse el valor aproximado? Generalmente es instantáneo. Si uno se pone a pensar cuánto demoraríamos en medir, por ejemplo, la temperatura corporal, es un segundo prácticamente, 2 segundos. Ahora, ese valor medido de una temperatura corporal en este caso surge de este proceso llamado justamente proceso de medición. Necesitamos de un operario, necesitamos de un instrumento de medición y aparecen estos errores. Ahora bien, cuando hablamos de valor medido, vamos a introducirnos en el desarrollo de lo que comúnmente se denomina cuál es el valor medio o el valor más probable de una medición. Eso es lo que comúnmente se lo denomina valor promedio. ¿Nos vamos a quedar solamente con un valor medido de una magnitud? La respuesta es no. Generalmente en ingeniería lo que se hace es efectuar varias mediciones, por eso es que se toman aquí estas mediciones, X1, X2, X3, N mediciones. Se las suma y se las divide por el número de mediciones realizadas. Esto es lo que en ingeniería se conoce con el nombre de valor medio o el valor promedio.
también conocido como el valor más probable de una medición. ¿Se cometen errores? Sí, se cometen errores. Y una de las formas de identificar los errores es a través de estos dos conceptos. Se puede llegar a cometer el error llamado error absoluto y es posible medirlo. El error absoluto se lo calcula a través de esta expresión matemática que yo les estoy mostrando. Al valor de una medición le resto el valor promedio de todo el proceso realizado. El error absoluto entonces podrá llegar a tener signo positivo o negativo. ¿Por qué? Porque partiendo de esta operación matemática, el resultado podrá llegar a ser positivo o negativo. La otra forma de identificar los errores es justamente lo que es el error relativo. El error relativo es el cociente entre el error absoluto y el valor más probable o el valor promedio. Y finalmente se obtiene lo que es el error porcentual. El error porcentual es una manera de identificar en porcentajes cuál es el porcentaje de error que se somete. Simplemente lo que hacemos es multiplicar el error relativo por 100 y en ese caso vamos a tener el porcentaje de error que se ha cometido en cada una de las mediciones de un proceso de medición. Una de las maneras de clasificar a los errores podemos tener dos grandes grupos. Se pueden llegar a cometer errores sistemáticos o errores accidentales. Son dos grandes grupos de los cuales a unos los podemos disminuir en tanto que a los otros no podemos hacer nada para poder evitarlos. A los errores sistemáticos, por ejemplo, son aquellos que están asociados a los instrumentos de medición. No podemos hacer nada para poder disminuirlos. ¿Por qué? Porque los instrumentos de medición ya vienen con un error de fábrica que están asociados generalmente a la calidad de los materiales, a la sincronización de su proceso de fabricación, a cada uno de los elementos que han sido ensamblados y que constituyen en sí lo que es la precisión del instrumento de medición. Esto es lo que generalmente se los denominan errores sistemáticos. Ahora bien, los errores sistemáticos podemos llegar a decir que van a tener siempre un solo signo, o van a ser positivos o negativos. ¿Qué significa eso? Que pueden llegar a medir de más o de menos en todos los procesos. Estos errores ya vienen de fábrica, están asociados nuevamente a la calibración, al ensamble, a la fabricación de cada uno de sus materiales. Por eso es que decimos de que estos errores sistemáticos no lo podemos evitar. Ahora bien, a los errores accidentales sí lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque generalmente están asociados a factores físicos, es decir, por ejemplo, factores climáticos y a factores humanos que tienen que ver justamente con la destreza del operario o con la torpeza o generalmente lo que comúnmente se lo denomina la habilidad de cada uno de los operarios para manejarlos. Generalmente cuando estamos hablando de factores humanos decimos que podemos llegar a reducir los mismos. Por ejemplo, si un determinado operario necesita, por problemas visuales, de astigmatismo, necesita de utilizar una lente apropiada, es necesario que se coloque esas lentes para efectuar un proceso de medición, porque de lo contrario estaría cometiendo error a causa justamente de su problema de visión. Estos errores accidentales van a tener dos signos, o pueden ser positivos en algunos casos o pueden ser negativos. Es decir que por destreza, por habilidad o por factores climáticos podemos llegar a medir de más o de menos según un caso en particular. Justamente uno de los errores que se comete muchísimo, sobre todo en los laboratorios de química, es el llamado error de paralaje. El error de paralaje es cuando intentamos observar la medida en una probeta, en una pipeta, y no ubicamos ese elemento, es decir, la probeta o la pipeta, a la misma altura de lo que es nuestros ojos. O lo ubicamos una parte más arriba o lo ubicamos muy abajo, de tal manera de que nuestra visión no se va a encontrar a la misma altura justamente de lo que es esa medida a la cual queremos medir.
Uno de los errores que podemos llegar a cometer es la escasa iluminación que podemos llegar a tener en el ambiente o el método elegido. Por ejemplo, si vamos a utilizar un calibre para llegar a medir una longitud y en realidad el elemento que estamos utilizando no se presta para ese tipo de instrumento de medición, vamos a estar cometiendo errores. También podemos llegar a estar cometiendo errores por causas climáticas. Por ejemplo, la incidencia del calor, de la humedad, pueden llegar a provocar fenómenos de dilatación o de contracción de determinados cuerpos, y en ese caso estaríamos cometiendo un error, sobre todo cuando estamos midiendo longitud, cuando estamos midiendo volúmenes. La presencia de la temperatura ocasionada justamente por la variación del calor hace que determinados cuerpos metálicos en temperaturas bajas, sobre todo en inviernos, se contraigan, y en temperaturas altas, en verano por ejemplo, el mismo cuerpo se dilate. Por lo tanto, las dimensiones que se van a medir van a ser totalmente diferentes. En ese caso estaríamos cometiendo errores por causas climáticas. Pero vuelvo al caso de los errores que se pueden llegar a cometer a causa de lo que es el observador. El método elegido, es necesario que elijamos el instrumento apropiado, que tengamos iluminación excelente y que la medición la realicemos en superficies planas, nunca en una posición incómoda, y sobre todo no cometer este error, generalmente utilizado muchísimo lo que es en el área de la química, el error de paralaje. Nuestra visión tiene que estar a la misma altura que justamente esas medidas que tenemos en una probeta o una pipeta. Con esto nosotros damos por concluido la unidad número 1.